Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Yo, en lo particular, estoy feliz de este reencuentro. Estuve alejado de la pantalla unos cuantos días, un problemita de salud, nada grave, pero que requiere atención médica y unos problemas de orden personal, particular. Se nos había dificultado estar con todos ustedes. Vamos a tratar de normalizar esta situación. Y hoy es jueves 10 de octubre del año 2024. Le agradezco muchísimo. Mucha gente nos ha escrito, mucha gente se ha comunicado, preocupada que no estábamos al aire. Bueno, aquí estamos. Sin embargo, también les adelanto, yo estoy por tomar también unos días de vacaciones, eso lo tenía previsto, no hemos podido hacerlo, pero también les adelanto que estamos pensando en hacer algunas redimensiones en este programa y para eso, bueno, vamos a eh, plantearlo a la directiva del canal para tratar de presentarles a ustedes un programa que ofrezca también otro tipo de entretenimiento y de cualquier manera nos permita refrescar también lo que hemos venido haciendo durante estos casi 15 años, programa que se inició con el recordado colega José Martínez Natera y que nos ha tocado la responsabilidad a nosotros de llevarlo adelante. Vamos a recordar, mis amigos, así que miren, oigan algo, incluso vamos a abrir un WhatsApp donde la gente pueda incorporarse creo que eso nos va a facilitar también la mensajería de texto. Hay varias razones también que tienen que ver con el tema del programa. Yo en los próximos tiempos, como les dije anteriormente, por instrucciones del propio canal, no vamos a estar haciendo el programa no, en el estudio. Además que no tenemos esa posibilidad en este momento y lo tenemos que hacer por esta plataforma. Lamentablemente, mis amigos, no muchos manejan esta plataforma en los Altos Mirandinos y es una lástima. Y bueno, y aprovecho de hacer un llamado a la gente para que se incorpore, porque ahora todas las reuniones prácticamente que se hacen en el mundo se hacen a través de esta plataforma de Zoom. También existe la plataforma de Google Meet, de manera que eso también nos ha impedido un poquito estar al aire con todos ustedes, porque no todo el mundo maneja la plataforma y además de eso hay que agregarle también los problemas de luz. Hace algunos días tenemos previstas varias reuniones con dirigentes del municipio de Huaycaipuro y no se pudieron realizar porque no había luz, sencillamente. Y al no haber luz no hay conectividad. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos hacer y vamos a tratar de refrescar un poco la pantalla y presentarles otras alternativas. Sobre todo en una situación tan difícil y tan compleja como la que está viviendo el país en estos momentos. Para nadie es un secreto la situación política, para nadie es un secreto la reacción que ha tenido el gobierno, para nadie es un secreto que la situación está delicada, aunque algunos intenten manejar una irreal normalidad. Pero el país no está normal. El país fue a unas elecciones, el país no está satisfecho con la manera como esto concluyó. Esto no lo estoy exagerando yo, ni lo estoy poniendo como un elemento para generar más polémica, sino sencillamente yo mi opinión la he dado muy clara, muy concreta y muy concisa. Y esto no tiene nada que ver con el tiempo que yo he estado al aire.
sino, vuelvo a reiterarles, un temita de salud, nada delicado. Bueno, todos los problemas de salud son delicados y hay que entenderlo. Pero me he tenido que hacerme un tratamiento y además algunos problemas de índole personal. Pero quizás lo que más ha pesado en todo esto es el tema de que nos cuesta muchísimo comunicarnos con la gente a través de esta plataforma de Zoom y más que quienes no manejan la plataforma, más que eso, es el tema de la electricidad, un tema grave. Tratamos de hacer la semana pasada un programa con el profesor René Zapata, que lo tenemos pendiente y lo vamos a hacer en los próximos días, una vez solventemos algunos problemas. Por ejemplo, les comento, yo estoy por hacer un programa, esta serie Leyendas de la Salsa, con el maestro Federico Betancourt, que vive en la ciudad de Carolina del Norte, y no hemos podido hacerlo precisamente por el manejo de la plataforma. Pues bien, mis amigos, recuerden que esta noche a las 8 de la noche estamos en reposición en su programa Frente a Frente, disponible en nuestro canal de YouTube, donde sí hemos estado activos es en nuestro programa de radio, Boxeo Plus Radio, porque se nos facilita mucho más las cosas también. Salimos en directo, pero a través de la tecnología podemos hacerlo en directo. Bien, mis amigos, la situación del país, porque yo no puedo aparecer de la noche a la mañana y mantenerme ajeno a esta circunstancia. La situación del país muy delicada, muy compleja. Lamentablemente consideramos que el gobierno ha asumido una actitud muy ajena a los cánones normales de su movimiento de países donde las libertades tienen que imperar. Tenemos información de una gran cantidad de personas que han seguido detenidas. Y aquí yo denuncié muy claramente esa actitud tan, eh, no sé cómo calificarla, pero creo que el término de ruin cabe, de estar constriyendo a la gente a que diga lo que no tiene que decir por presiones de índole personal y familiar. Lamentablemente, mis amigos, tengo que denunciarlo y decirlo. Y lo denuncio con cierto pesar, de verdad. La cantidad de personas que se han dedicado a hablar de los demás con los órganos de seguridad. Por no decir la palabra patriota cooperante, que ya el señor Diosdado Cabello la ha impuesto en este país, pero hay una gran cantidad de personas que uno considera que tenían un nivel con que uno puede manejar una relación estable indistintamente de las consideraciones de carácter político de cada quien. Bueno, y se han dedicado a eso, pues, a, a pasar datos a los organismos de seguridad. Se han montado alcabalas, pero alcabalas de dos tipos, alcabalas de control de vehículos y alcabalas también de chantaje contra dirigentes políticos. Y eso tengo que denunciarlo y no me puedo quedar callado ante eso. De manera que se ha hecho una nueva estructura y yo lo lamento muchísimo, lo lamento por muchas de estas personas que sé quiénes son y que los puedo mencionar, lo puedo decir claramente, pero de verdad que lo lamento muchísimo, porque además de este medio de comunicación, yo también dispongo de mi canal de YouTube. Y de cualquier manera también hay que cuidar un poquito la apariencia, sobre todo en esta empresa donde yo trabajo, que me ha dado cobijo y que me ha dado respaldo, me ha dado confianza para trabajar. Y eso yo lo valoro profundamente, lo valoro muchísimo, independientemente de que en la gran mayoría de los casos tengamos que salir sin patrocinantes, lo cual infiere que prácticamente uno está haciendo esto por amor al arte, bueno, por amor al periodismo, por amor a las comunidades, por amor a esta profesión que nos abrazó desde hace 40 años y por responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de comunicar. Y a muchas personas les molesta nuestra actitud, pero es que mucho más grave es sentirse ganador de un hecho que no ganaste. Mucho más grave es convalidar una situación irregular y la conciencia donde queda. Todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio y no vamos a entrar en ese tema ni vamos a polemizar sobre este tema, pero pareciera que se pretende que nos convenzamos de una situación que no ocurrió.
Y yo lo digo además porque soy testigo de excepción de lo que pasó. Mucha gente sabe que es así. De manera que lejos de reencontrarnos y lejos de que las elecciones del pasado 28 de julio hayan contribuido a armonizar el país, fíjese donde hemos caído, situación conflictiva en muchos estados, madres en angustia, menores detenidos, es decir, se nos ha convertido el gran país el país en un tinglado, un gran tinglado, ¿no? Y eso ha contribuido a la división y eso obviamente genera resentimiento. Eso obviamente genera resentimiento. Y no notamos ningún ejercicio, al menos del gobierno, de hacer un llamado. Yo me recuerdo mucho, y lo dije en la previa de las elecciones, que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, durante la campaña, que no sé si es el responsable directo de esta actitud del gobierno, no sé si los factores a los que él responde desde el punto de vista de su organización política no coinciden con él en muchas cosas. Lo cierto del caso es que él es quien está dando la cara en esta situación, pero él dijo que iba a ser un llamado al diálogo. Obviamente, la situación como terminó, tan irregular, tan informal, no, no propició el ambiente para eso, no lo ha propiciado. Pero creo que una buena señal para intentar reconstruir puentes es por lo menos aflojar un poquito esa acción represiva que indudablemente está afectando a muchísimas familias y al país. No puede ser que en este país todo el mundo sea terrorista, todo el mundo incite al odio, menos la gente de gobierno, porque yo no he visto una sola persona del gobierno detenida. Bueno, ni quiero verla tampoco, porque no se trata de eso, del ojo por ojo, diente por diente, pero de cualquier manera tiene que aflojarse esta situación porque le estamos dando un muy mal ejemplo al mundo y lo hablo como país, lo hablo como nación. Y mi posición sigue siendo la misma, hayan o no hayan patriotas cooperantes, sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Y respetaré lo que tenga que respetar en este medio de comunicación, porque obviamente acaba de ocurrir una acción contra una empresa que yo quiero muchísimo, porque además tuve 20 años como columnista allí, como es La Voz de Guarel. Y bueno, hay acciones, mis amigos, que han prendido las alertas. De aquí al 10 de enero no sabemos qué pueda pasar, no sabemos realmente qué pueda pasar, pero pareciera que ese intento de establecer una normalidad cuenta también con un dejo de impunidad, cuenta también con un dejo de absoluta falta de sinceridad con lo que está pasando y no deja tampoco de ser un hecho insólito en la sociedad venezolana. Bueno, amigos, estos son los comentarios con los que yo quería regresar. Lamento de verdad que se nos haya convertido, y en los Altos Miranditos sabemos, todos nos conocemos, y sabemos quiénes son los que se dedican, y también sabemos quiénes son los que han sido tentados y han caído en la maniobra de convertirse en agentes del gobierno, y que anteriormente eran conspicuos o pretendían ser conspicuos dirigentes opositores. Pero lamentablemente la gente a veces tiene un precio muy barato, muy económico, porque les voy a decir algo, la dignidad, la moral, el decoro no tiene precio y no se puede comprar ni con aquella famosa tarjeta que dicen por ahí. Pues bien, queridísimos amigos, hoy voy a entrevistar en este reencuentro, les ofrezco mis excusas, estoy absolutamente a la orden. Vamos a crear un grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan incorporar y por allí me pueden sugerir temas y abordemos más temas de la comunidad. Vamos a crear el grupo de WhatsApp en los próximos días, me voy a asesorar bien cómo es el tema. Hoy, mis amigos, voy a conversar con el empresario Bernardo Calvo.
un invitado permanente con mucha preocupación por lo que está ocurriendo en el país. Bueno, imagínense ustedes, en una situación donde yo en lo particular creo que este país tuvo un profundo cambio desde el 28 de julio, la economía se ha parado, pero entonces no puedo entender cómo hay algunas irresponsables, por lo menos que en Margarita alguien llegó a decir que hubo 70% de ocupación, por el amor de Dios. Es decir, no, la gente no puede pretender insultar la inteligencia de los demás. Y sale entonces el presidente de la Cámara Hotelera diciendo, de una de las asociaciones, diciendo que la temporada tuvo muy mala, 28%, y eso no es atribuible, sino a la crispación política que hay. Aquí no pudo haber vacaciones normales, porque después de las elecciones entramos en agosto en medio de un conflicto donde hay 2.000 presos en el país. Es la verdad. Entonces no se puede pretender tapar el sol con un dedo. Y la economía se ha visto afectada indistintamente de que hayan decretado la Navidad a partir de este mes de octubre. La Navidad es paz y es alegría. Estamos muy distantes de todo eso. O paz para algunos y alegría para algunos. Y los demás sencillamente no forman parte de lo que debe ser la Navidad. Entonces, ese intento de crear una absoluta normalidad como aquella burbuja de hace algunos años, bueno, le hace un terrible, un flaco favor a esta sociedad y a este país que tanto queremos. Como lo dijo, y vamos a conversar con Bernardo Calvo, presidente de CACMI Miranda, al regreso de esta pausa. Mis amigos, feliz de este reencuentro. Ojalá mañana podamos también concertar una entrevista. También no descarto la posibilidad de que podamos hacer un programa interactivo. Así que vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Como dijimos en el segmento anterior, hoy vamos a conversar con Bernardo Calvo. De nuevo, Bernardo Calvo va a estar con nosotros aquí en Frente a Frente, dirigente empresarial, empresario, dirigente gremial y, por supuesto, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del Estado Miranda, CACMI Miranda. Con Bernardo siempre es interesante conversar porque maneja muy bien el tema, sobre todo ha emprendido una lucha titánica con relación a este tema de lo que muchos están llamando la voracidad fiscal. Te doy la bienvenida, Bernardo. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Jairo, gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Excelente. Bernardo, antes de tocar algunos temas inherentes al área donde nos desenvolvemos, que son los Altos Mirandinos, yo quisiera, bueno, pero también tenemos la posibilidad de proyectarnos a través de la plataforma YouTube. Yo quisiera que habláramos un poquito acerca de economía, de la situación del país en este momento, una situación muy compleja, producto de todo lo que ha ocurrido con este tema electoral, que no es lo específico que quiero tocar contigo, sino cómo ha venido afectando esto en la economía, en la macro y la economía cotidiana del país. La economía de hoy no es algo que pasó ayer, una consecuencia de las decisiones del mes pasado o del año pasado. Esto tiene una larga data de problemas desde aquella época de sembrar el petróleo por allá por los años 80, 90 y específicamente en este periodo administrativo de la presidencia que está administrando la cuestión pública nacional del año 2016, cuando el 1 de octubre empezó a ser insostenible el tipo de cambio más o menos controlado que tenían durante 7 meses en aquella época. De febrero a septiembre, el dólar paralelo estaba alrededor de 1.000 bolívares. Estaba de 950, 1.050, se mantenía en ese rango. Luego ya no se pudo sostener y a finales de diciembre del año 2016 pasó de 1.000 a 3.500.
Y luego ya ni te cuento lo que pasó en el 2017, que cerró como en 127.000, y en el 2018 pues todo el mundo abandonó ya el bolívar como referencia porque era insostenible. En ese mismo lapso llegaron las sanciones y en Venezuela hemos sufrido una suerte de dolarización de facto, un relajamiento de la restricción del uso del dólar en Venezuela para que la gente tuviera algo de economía. La gente, por supuesto, abandonó el bolívar se había convertido en una especie de cheque en blanco para el gobierno. Tú podías tener, todavía tengo ahí en la gaveta una paquita de billetes de 50 bolívares de esos que eran verdes, y con esos billetes comprabas esa paca nueva. Cuando salió el billete por primera vez, podías comprar el equivalente, no sé, por ejemplo, 10 cajas de aceite. Y al final del periodo no podías comprar ni medio litro. Es decir, que ese billete, estando dentro de la gaveta, perdió valor. Y es lo mismo que le pasa al bolívar dentro de la cuenta bancaria. Por eso en el 2018 se abandonó, y el agravante de las sanciones funcionó de una manera que asfixió toda la economía, no solamente al gobierno, nos asfixió a todos los venezolanos, y tuvo que empezar a circular el dólar privado. En esa circulación hemos tenido un intento de recuperación cuando en el 2019, luego del apagón de marzo del 2019, la gente tuvo una especie de reactivación. Todavía los impuestos estaban más o menos de la forma tradicional, es decir, el esquema tributario del año 2015 con el que nos caímos. Ese mismo esquema estaba en el 2019, aun cuando en abril algunos municipios, especialmente de Miranda, hable Chacao, Baruta, Atillo y aquellos que tenían algo que ver con empresas privadas de recolección de basura, se lanzaron a la suerte de incrementar sus ingresos por la vía de incrementar el aseo urbano como un parafiscal municipal. Esa trama, ese intento de recibir más dinero, tenía que ver con la crisis económica que no solamente nos afecta a nosotros en el sector privado, comercio e industria, sino que también afectó a la administración pública. Hoy en día estamos sufriendo el segundo problema, porque después del buen segundo semestre del 2019, cuando ya estaban liberando la gente para que pudiera traer su dinero, el mismo gobierno, los mismos entes públicos también dejaron circular un montón de dinero en la economía. El segundo semestre del 2019 fue muy bueno, pero fue bueno porque fue como un destape de la economía. Cuando tú destapas una botella de Coca-Cola que está batida, que está reprimida, tú le sacas el tapón y sale un chorro de espuma de Coca-Cola, pero ni es Coca-Cola ni es sólida, eso es espuma. Es una sensación de crecimiento, de despegue. Pero ese ¿Cuál despegue fue la no burbuja fue del año 2019? 2019, el segundo semestre. Ese Diciembre. fue, sí, no, el segundo semestre entero fue una gran recuperación, desde mayo, por ejemplo, del 2019 en Bueno, adelante. donde comenzó Fernando, perdona que te interrumpa, a circular aquello de que Venezuela se arregló. No, eso fue en el 2022. Pero sí había una recuperación económica. El problema fue que en el mismo 2019 ya empezaron a subir algún tipo de impuesto para sostener administraciones públicas que antes se sostenían del petróleo, es decir, de la renta petrolera o de los excedentes petroleros, sobre todo en pleno proceso de la devaluación. También esa administración pública se sostenía en parte de la devaluación, porque cuando tú devalúas la moneda y empiezas a emitir más dinero para pagar algún tipo de deuda, estás devaluando el resto del dinero que ya está en la economía. Y así fue como perdió valor el bolívar y terminaron quitándole 14 ceros para finales del 2020, ¿no? Bueno, el asunto es, en suma, en Es resumen, decir, que hubo dos burbujas, la del 19 y la del 22. y la del O la 22. del 22 no fue tanto. No, la del 22 fue mejor, pero fue mejor. Lo que pasa es que en el 2020, el 16 de marzo del 2020, nos encerraron en la casa por la cuarentena del COVID. Con ese encierro nos dijeron, tú te quedas encerrado, pero me sigues pagando servicios públicos. Bueno, hubo una cierta flexibilización. Me sigues pagando el impuesto que te debo. Entonces, yo estoy encerrado en la casa, me pones un contenedor en la salida de la autopista, me pones alcabalas por todas partes para no dejarme circular. ¿Cómo me vas a pedir ningún tipo de impuesto? O sea, quieres que me quede en la casa para que la curva, ¿te acuerdas de aquella curva de infección y de cura que querían aplanar la curva? Era famosa la curva del COVID. Entonces Así nos es. tenían encerrados en la casa, y mientras estábamos encerrados por allá por junio, mayo, junio, julio, empezó a salir la sentencia esta del TSJ donde quitaban las competencias tributarias de todas las alcaldías y gobernaciones, que era la 078, y todos esos inventos que se hicieron los alcaldes de impuestos raros que no están en la Constitución ni en la ley del Poder Público Municipal. Ellos empezaron a cobrar mucho más dinero. El TCJ se los quitó y parecía que era un gran triunfo del pueblo, o que el gobierno central y el poder judicial estaba trabajando a favor del pueblo, pero en 60 días sacaron la sentencia 118
donde obligaban a las alcaldías a asumir el gran acuerdo nacional de los alcaldes. ¿Y cuál era el acuerdo nacional? El gran acuerdo nacional de armonización tributaria de los municipios tenía que ver con subir los impuestos del 1 por mil, anótalo, 1 por mil, que es la única alícuota permitida para todas las alcaldías de Venezuela, y de repente lo subieron a 70, que fue cuando llegaron algunos impuestos por actividades económicas al 7%. Eso devastó la opción de la recuperación económica de Venezuela. A eso voy, fíjate, permíteme, a eso voy. Entonces quiere decir que las economías primarias de los municipios tienen una gran influencia en el espiral económico nacional. El impuesto municipal a nivel nacional tiene una gran responsabilidad del fracaso de la recuperación económica nacional. Están extrayendo el dinero, además con mayor cercanía que el gobierno nacional, están extrayendo el dinero que era el capital semilla para la recuperación económica. Y así tú ves en muchísimos municipios como lo que hay es un reciclaje de licencias, un reciclaje de actividad económica en determinados locales. La gente allá por el 2021, cuando ya empezó a flexibilizarse el tema de la pandemia, intentaba hacer inversiones y para colmo de lo caro que sale invertir y ser formal en ese país, llegaba a la alcaldía y te sacaba todo el dinero a punta de impuestos o presuntos impuestos. Ya por ahí por el 2021 o 22, pero yo me refiero, Bernardo, si el tema de esta imposición municipal afecta en líneas generales terriblemente, terriblemente. Y es que déjame terminar para explicarte. Pero hagamos algo, porque tengo que hacer la pausa para que puedas desarrollar bien el siguiente punto. Mis amigos, estamos conversando en la mañana de hoy con el empresario Bernardo Calvo en nuestro programa Frente a Frente, que recuerden, usted puede ver esta noche de nuevo a las 8 de la noche en reposición. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos con todos ustedes. Ya venimos. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy vamos en este programa de regreso, estamos hablando acerca de economía, macroeconomía, economía nacional y por supuesto economía local. Y nada mejor que conversar con Bernardo Calvo, que tiene una vasta experiencia, además que tiene una trayectoria importante en el campo gremial y ha emprendido una batalla dura para que, de acuerdo a su versión y a la versión de un numeroso grupo de empresarios, se cobre lo justo y se permita que la economía se dinamice. Bernardo, estábamos hablando de la economía y me pareció bien interesante el relato que hiciste. Cuando te interrumpí, por favor, continúa. Como te contaba, en el año 2022 salió una iniciativa promovida por esta frase que sacamos nosotros desde Cami Miranda en el año 2019, exactamente en abril del año 2019, nosotros sacamos el término voracidad fiscal. Eso es como una especie de recuperación del año 87, no me acuerdo en qué año salió eso por la prensa de aquella época. Sacamos lo de voracidad fiscal. Ese término nació en Miranda. Nació con nosotros, nació en una reunión nuestra de la Cámara, donde habíamos dicho que el exceso de impuestos que nos estaban empezando a obligar a pagar para sustituir a la renta petrolera y sostener ese elefante blanco terrible que es la administración pública, lo llamamos voracidad fiscal por la presión tributaria, por la persecución tributaria. De hecho, en muchísimos programas de radio que hicimos, habíamos denunciado la persecución tributaria como tal. En el año 2022 salió una iniciativa de Conindustria. De hecho, en 2022 es la Venezuela se arregló que tú estabas mencionando hace rato, ese espejismo de Venezuela se arregló. Tú no puedes saber si Venezuela se arregló si es que en el año 22 tienes unos buenos números, pero en el año 23 esos números buenos continúan creciendo. Y en el año 2023, en efecto, retrocedieron. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente de la República le dio la mano al presidente de Conindustria, o sea, un empresario privado le dio la mano al presidente de la República, que es el funcionario público número 1 de Venezuela, de la administración pública, y le dijo, no te preocupes que estamos tomando nota sobre lo que está sucediendo. De alguna manera salió por la Asamblea Nacional la ley de armonización tributaria
y terminaron bajando mucho esta pretensión. Del 70 por mil, que fue el límite máximo de alícuota que se habían puesto los mismos alcaldes sin legislación, sin participación ciudadana, y además respaldados por el TSJ, como si el TSJ estuviese sustituyendo las competencias de una Asamblea Nacional. En esa época también hubo el cambio de Asamblea Nacional de la 2015 a la nueva Asamblea Nacional reciente, que es de corte rojita, como hablan por ahí, ¿no? En todo caso, esta Asamblea Nacional nos dio una solución que la Asamblea Nacional anterior no nos dio, que fue la Ley de Armonización Tributaria, y bajó del 70 por mil al 30 por mil. Ese 30 por mil es una bajada sustancial, pero tampoco es una solución, Okay, porque terminaron pasándonos del 1 al 30. Ahí me toca hacerte de nuevo una interrogante. ¿Fue el balance de esta ley de armonización tributaria a la luz de los hechos, al presente? ¿Cuál ha sido? Porque en otro programa que nosotros hemos hecho, tú te has quejado también de que le han buscado, como se dice coloquialmente en el lenguaje venezolano, la vuelta a este tema de la ley de armonización tributaria. La vuelta es evasión. Las alcaldías están evadiendo la ley, están incumpliendo la ley, aun cuando ellos llegan a bajar sus alícuotas a los máximos posibles, 3 por mil, que es perdón, 3 por mil, no, 3%, que es el 30 por mil. Acuérdate que las alcaldías tienen límite del 1 por mil. De hecho, eso fue el proceso de descentralización y autonomía de las alcaldías. Le dieron unas competencias tributarias de los timbres fiscales por aquellos los territorios. En todo caso, las alcaldías estaban intentando evadir los límites legales y se acercaron todos al 30 por mil, algunos quedaron en el 27, en el 25, y luego salió una regulación del Consejo Superior de Armonización Tributaria que bajaba estos límites a ciertas actividades económicas, sobre todo el de industria, al 5 por mil, que es el 0,5%, al 1 y al 1,5%, es decir, 15 por mil. Todos estos números siguen siendo demasiado elevados porque cuando hicimos inversiones, la mayoría de la gran industria privada que tenemos en Venezuela, lo hicimos bajo unos parámetros tributarios que eran atractivos. Luego que tú te instalas, te suben los impuestos. Eso es una especie de trampa, ¿no? Que dice, mira, instálate en Venezuela por allá por los años 70, que te queremos promover para que generes empleo, generes desarrollo, tecnología. Y luego que tú te instalas, te dicen, no, ahora tienes que pagarme este montón de impuestos. Y en este momento estamos pagando el 68% de los ingresos brutos en impuestos. Pero el daño principal que le está haciendo a la economía son las alcaldías. Estamos sosteniendo pequeñas repúblicas, pequeñas repeticiones, copias del gobierno central de Venezuela. ¿Para qué yo quiero esto duplicado? ¿Para qué yo quiero una gobernación que tenga duplicado todo lo que tiene el gobierno central? ¿Para qué quiero yo 335 alcaldías que tengan duplicado todo lo que tiene el gobierno central? No me interesa porque esto es insostenible. Por ejemplo, en Miranda tenemos 21 municipios y en cada municipio es tan pequeño que tú caminas de uno al otro y te tropiezas con una estructura corporativa. Tú no estás muy seguro si ese edificio pertenece a Chevron o pertenece a Chacao. El hecho es que es insostenible estos tamaños tan grandes y en tan pequeños territorios, y luego pareciera que hubo una especie de acuerdo entre los poderes estatal, nacional y municipal para que se sostuvieran las estructuras a partir de la exacción de dinero en contra del sector privado. Y es ahí donde te cuento qué es lo que está pasando con la economía. Lo que está pasando con la economía es que para sostener prioritariamente, antes que a nada, a una administración pública sobredimensionada, inútil e ineficiente, están presionando impuestos graves sobre los empresarios. Nos están quitando hasta el capital semilla. Eso habríamos denunciado la última vez, cuando el poquito dólar que se traía, una persona que traía 5.000, 10.000 dólares, algunos traían 100.000, para poder movilizar su propio negocio y tener oferta en el mercado, contribuir con su capital y sus ahorros privados anteriores, contribuir con la recuperación económica de Venezuela. En eso estamos todos de acuerdo, todos queremos contribuir con la recuperación. Resulta que esa parte del capital que tú te estás trayendo te rinde 30%. Y el otro 70% del rendimiento de tu propio capital para contribuir con la recuperación económica se está quedando en impuestos excesivos, especialmente en todos estos parafiscales, ley de drogas, ley de no sé qué,
y las alcaldías sobre todo. Ley del deporte también, ¿no? El fondo del Y deporte. todo esto te piden dinero. Entonces tú terminas teniendo con esta crisis económica sostenida, donde se ha ido una gran parte del mercado venezolano, tú terminas teniendo 40 creadores del gobierno en la puerta y solamente 3 clientes. Es decir, que esos 3 clientes tienes que tratar de venderles lo suficiente Y esos para 3 clientes cumplir terminan con siendo este montón de afectados, obligaciones. Bernardo, y esos 3 clientes terminan siendo afectados, porque esos 3 clientes después le pasan esto al consumidor final, ¿no? Todas Y estas. perdemos competitividad, razón por la cual el contrabando está teniendo una gran participación del mercado, nos está robando. Yo sí quiero sacar un producto, por ejemplo, no nos está robando. Realmente nosotros no quisiéramos que el contrabando como tal sea restringido por la vía de la fuerza. Nosotros lo que queremos es ser tan económicos como el contrabando y eso se puede lograr. El problema es que si yo tengo que vender un producto, de lo que tú quieras, un lápiz, no sé, en $10, por decir algo, ¿no? El contrabando lo va a vender en 8. Y el problema es que yo no puedo venderlo en 8 porque ya los falsos impuestos, las cosas estas que llaman impuestos, me quitó tanto el flujo de caja como la utilidad de la empresa. Pagar 68% de todos mis ingresos brutos solamente en impuestos es como que tú recibas $100 de ganancia pura y tú dices, bueno, voy a hacer mercado con $100 y de repente te encuentras con que solamente vas a hacer mercado con 32, porque los otros 68 tienes que dárselos a la administración pública, no necesariamente al gobierno central, que es uno de los que menos cobra. Ahora las alcaldías nos están quitando el 53% de lo que se paga en impuestos. El O sea, otro ¿cómo es eso? 47% se va para Repíteme todos los eso. fiscales. El gobierno central es de los que menor cobra. Sí, señor. Cobran más las alcaldías. Explícame Las eso. alcaldías se llevan mucho más dinero. Ahora, resulta que el gobierno central se está llevando bastante menos, o sea, entre el gobierno central con todas las competencias nacionales que tenemos, se está llevando el 43, 40 y tanto por ciento. El otro intermedio no sé exactamente dónde va, pero las alcaldías se están llevando el 55% de todos los impuestos que está pagando el sector privado. Es decir, las alcaldías son demasiado caras, demasiado lujosas para sostenerlas. Nosotros hemos hecho varias propuestas de que así como se han cerrado muchísimas empresas, también tienen que cerrar alcaldías, porque es imposible que las alcaldías se sostengan sobre la quiebra y la ilusión del libre mercado. ¿Cómo sobre la quiebra? Las alcaldías están presionando por la cercanía, están presionando directamente a los Y eso comercios, no es atentar sacándole contra el los sistema impuestos. de descentralización, Bernardo. Pero La descentralización, las competencias tributarias de las alcaldías. bien, vamos a hacer una cosa. Tengo que hacer de nuevo la pausa para desarrollar Vale. bien el tema, porque quiero entonces que en este último segmento hablemos precisamente de la situación de la alcaldía y quiero tocar un tema con relación a la propiedad inmobiliaria, concretamente del municipio de Los Alias, porque me han llegado varias denuncias al respecto. Mis amigos, una breve pausa y ya continuamos conversando con el presidente de CACMI Miranda, Bernardo Calvo. Ya venimos. Ya de vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la última parte de Frente a Frente por el día de hoy. Recuerde que esta noche a las 8 de la noche puede vernos en reposición a las 8 de la noche, programa que por supuesto está disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Retomando esta conversación con Bernardo Calvo. Bernardo, fíjate, hay dos cosas que yo rescato de lo que dijiste. El daño principal a la economía nacional se la están haciendo las alcaldías, lo ratificas, ¿no? Así es. Y lo otro que me estás diciendo es que las alcaldías cobran más impuestos Que el gobierno central. que el gobierno central. ¿Cómo se come eso? Porque de verdad que es curioso, no sé, y es primera vez que creo que alguien lo aborda, ¿no? El gobierno central tiene el único impuesto real en Venezuela. Todo lo demás que se llama impuesto no es impuesto. O sea, eso cuando tú llamas impuesto tienes algunas restricciones que son constitucionales, que son los principios tributarios constitucionales. Capacidad contributiva, todos estos principios. Si quieres, te busco una lámina y te lo grafico. La Pero las alcaldías, ¿tienes a mano la lámina? no lo tengo aquí a mano, pero aquí sí te tengo lo que es la curva de la economía de Venezuela. Okay. Eso ya está visto en otras economías, de hecho estaba originalmente en inglés. Ahora déjame ponértelo.
Bien, aquí. ¿Se ve? Ya va. No, no la veo. Esto es lo que está pasando en Venezuela. No, no la veo. Ahí la veo. Ahora sí. Ajá, sí, no sé si se ve la gráfica. Sí, sí, se Esto ve. es lo que estaban llamando la economía en rebote, el gato muerto. Lo llaman de varias maneras. Incluso el expresidente de Fede Cámaras había hablado de aquello del gato, el no sé qué, el gato negro, decía él, ¿no? Y bueno, él se refería a esto. Cuando una economía viene de un punto tan alto como es este de aquí arriba, Ajá. tú tienes, bueno, la economía viene de tan alto que tú mientras vas cayendo, no te vas dando cuenta que estás empeorando hasta que realmente llega un momento que tocas el fondo. ¿Ok? Cuando ya tocas fondo, que podría haber sido, por ejemplo, el periodo 2018 hasta el apagón del año 2019, tú empiezas a rebotar. Obviamente, de caer tan alto, cualquier cuerpo Y eso rebota. que está al lado, que es un barranco. No, esto no es una zarigüeya, esto es un gato. No, no, claro, pero digo, eso que está al lado para donde rebotas y vuelves a bajar, ¿qué es? Un barranco. Esto es un edificio, ¿no? Esto, bueno, No, sí, el no, 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 barranco. yo digo Sí, donde está el gato que este está es un barranco. caminando. Ahí, exacto. Este es un barranco porque luego o sea, si no, tú no recuperas la economía, estás cayendo, como quien dice, en un fondo peor que el anterior. De hecho, la horizontal te va a dar una señal de que este dibujito es una caricatura, pero Claro. está bien fundamentada. Cuando tú rebotas, cuando tu economía rebota, obviamente tú sientes que hay una especie de subida al principio que se proyecta en 45 grados o lo que tú quieras, una subida importante. Pero en realidad lo que está rebotando es un cuerpo sin vida, que es la economía. Esta economía, si tú no la estás potenciando, si tú solamente te quedas con la sensación de que la proyección eterna va a ser una línea larga de subida en una pendiente abrupta de recuperación, estás muy equivocado. Nosotros estamos esperando que la recuperación fuera de una línea aproximada en un ángulo del 5% durante los siguientes 15 años, y durante esos 15 años, al 5%, estaríamos volviendo a una economía del año, por ejemplo, del 2012. No del 2006, pero sí del 2012. Pero sería a 5%, no a 45%, que es lo que pareciera en este dibujo. Cuando llegaste al año 2022, específicamente en octubre, era la sensación de la Venezuela se arregló, que es cuando todo el mundo decía, ya se arregló Venezuela, ya esta economía va para Bueno, no, arriba, bueno, súbame el perdóname, sueldo. exclúyeme de eso a mí. Bueno, Exclúyeme de eso, no porque yo fui solamente a ti no, absolutamente crítico durante el programa y en lo personal. así es, no solamente a ti, sino que había una sensación y es cuando estaban explotando las burbujas, que si las Mercedes, que Oye, si e por la incluso, mar. Bernardo, me llamaba gente del exterior preguntándome que si era conveniente regresar a Venezuela, porque Venezuela se había arreglado. Y Y bueno, mucha gente regresó y volvieron a salir, pero bueno, el hecho es vieron que así. mucha gente se echó ese chasco, ¿no? Porque cuando empiezan a pedirnos aumento de sueldo por aquí por octubre del año 2022, exactamente cuando más Venezuela se arregló aparecía, resulta que le decíamos, sí, no hay problema, nosotros veremos si esto es sostenible. Si vemos que el crecimiento del 2023, ¿Por qué esa eh, sensación, Bernardo? Tengo esa inquietud. por el movimiento ¿Qué hizo el económico, gobierno? Pero ¿qué hizo el gobierno concretamente para generar esta matriz de... gasto. Hubo mucho gasto dentro de Venezuela, mucho desarrollo de Pero construcción. invirtió plata, sacó dinero, hubo dinero en la calle. No, no estamos muy claros por dónde vino todo ese dinero, pero sí había una centrífuga de movimiento de dólares dentro de Venezuela y eso da una sensación de recuperación económica. Pero hasta que tú no la vieras solidificada en el mercado, en cantidades vendidas y de forma sostenible, con una recuperación del poder adquisitivo del venezolano, tú no puedes decir que había una recuperación. En todo caso, en ese momento estaba subiendo el salario, que es el salario que competía el presidente de Conindustria y el de Fede Cámara, competían con el gobierno nacional, diciendo que nosotros estamos pagando en el sector privado los mejores salarios. Empezaron diciendo que pagamos $80 en promedio, luego 120, luego 160, y ya eso se estancó, tiene más de un año y medio estancado, donde los salarios ya no han subido, y no solamente eso, sino que muchas empresas que no han cerrado lo han tenido que bajar para poder sostenerse. Salario por la vía de las bonificaciones, porque no son salarios sostenibles. En todo caso, aquí tú puedes ver cómo en octubre del año 2022 era el pico de la Venezuela se arregló y de ahí la economía empezó a bajar. Es triste porque siempre son los octubres, como llaman por ahí, el octubre negro, el octubre rojo, que cuando piensas que va a haber un arranque o un respiro de la economía vista hacia diciembre, la gente ve este mes como un mes de potencia, pero en el 2022 empezó a caer. Y empezó a caer hasta marzo del 2023, por decirlo de alguna manera,
cuando ya hubo aquel tema de que se paralizó un montón de construcción por unos muchachos que tuvieron un problema legal por ahí con el gobierno. Habían hablado de un robo de 23.000 millones de dólares de PDVSA, no sé qué fue lo que pasó. El hecho es que ahí se frenó la economía y el 2023 ya empezó a caer. Es decir, ahora en el 2024 ya estamos en franca bajada, ¿ok? Y si no lanzamos un rescate de la economía, Y el la próximo curva del gato que gato está muerto se va abajo, a completar y vamos a caer en términos del 2018. ese gato que está abajo, al lado de la flecha que pusiste, ese está al borde del precipicio. Bueno, es correcto, al borde del precipicio. ¿Es que tú crees que no puede bajar más? ¿Tú crees que no puede estar peor? Sí, puede estar peor. Entonces, una vez explicada la curva, Okay. el rebote del gato muerto en la economía, ya tú tienes que empezar a pensar en solidificarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Que para sostener una administración pública tan cara, tan elefante blanco, o sea, tan inútil, por decirlo de alguna manera, voy a quitar la pantalla, ok. Para sostener una economía tan cara, una administración pública, disculpa, tan cara, necesitas mucho dinero. Y es que esas economías se soportaban desde gastos petroleros. De hecho, el gran crecimiento de la administración pública y la repartición de los partidos políticos, como llaman por ahí, ¿no? De la Cuarta República, que ellos se repartían el dinero y los presupuestos y todo lo pagaba el petróleo y a nosotros no nos estaban presionando con impuestos para sostener esas altísimas estructuras administrativas. La alcaldía, por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo que a todos les pasó lo mismo. Los Alias. Los Alias, por ejemplo, se vio sin dinero. Es una alcaldía pequeña que tenía un par de zonas industriales y alguna industria regada por ahí y se sostenía pues de su propia actividad económica, que era una gran actividad económica donde pensaban que era siempre una especie de clase social con poder adquisitivo. Cuando se vieron sin dinero, específicamente desde el año 2014 para acá, ellos empezaron a ser creativos, fueron los primeros que se inventaron subir el aseo urbano de $1, que es lo que más o menos debería ser una tasa general de aseo urbano. Empezaron a ponerlo en 30, 40, $50, $100, y Eso empezaron a fue en la cobrar gestión de aseo. Ovidio Lozada. Eso ya fue con el último alcalde. Ovidio Lozada fue el que dejó sembrado este problema el 31 de diciembre del año 2013, que por cierto está inhabilitado y está fuera del país y tiene algunas cuentas por ahí que revisar con la Contraloría. Igual que está inhabilitado el alcalde actual, no sé si te acuerdas que lo inhabilitaron y en lo que termine su periodo olvide esa reelección. En todo caso, en el 2014 se habían inventado este alcalde actual, se había La inventado inhabilitación del alcalde actual, Bernardo, es política. No, no es política, él tiene incluso algunas de las denuncias que nosotros mismos hicimos en la Contraloría Nacional, específicamente en el tema del aseo urbano, porque ellos se inventaron estas tarifas de aseo urbano. Nosotros denunciamos que esto no tiene ningún estudio económico. Además, cuando yo era vicepresidente del Consejo Local de Planificación Pública en Los Alias, ellos evadieron presentar el plan de una privatización ilegal de facto del aseo urbano en Los Alias. Y los concejales nos decían es que nosotros no teníamos competencia en eso y que los concejales podían hacerlo por detrás del Consejo Local de Planificación Pública. Y yo le dije, bueno, dígame eso por escrito, que los concejales pueden hacer esto sin el Consejo Local, y como tú entenderás, estas palabras se las lleva el viento y a uno nunca le queda la prueba del delito. En todo caso, esto se llevó a Contraloría investigó, y la inhabilitación del alcalde tiene que ver con este y otros cuantos casos más que sí están debidamente documentados a través de la Contraloría General de la República. Eso no es que es político. Entonces, desde el 2014, ellos dijeron, esos cuentos de pasillo, de los cuales obviamente no queda nada por escrito, es que los comerciantes no pagan lo suficiente en actividad económica, y eso ya pasaba en el 2014, porque lo que se recibía de dinero era un dinero devaluado, y en el Consejo Local de Planificación, hasta el año 2016, teníamos que ir rebajando la cantidad de obras presupuestadas al principio del año, porque al final el presupuesto no alcanzaba para todo eso. Y de repente se les ocurrió ahorita en el 2020-21 que ellos podían tratar de buscar más dinero a través de la propiedad inmobiliaria. Obviamente, no están recibiendo fondos a través de actividad económica porque actividad económica no hay. Luego acusan al empresario de evasor, pero tampoco lo fiscalizan. Entonces, fiscalice al empresario para que usted se dé cuenta de que no está evadiendo, sino que no está produciendo. Y se inventaron lo de percibir dinero como sea. Como tienen una traba, porque ya lo del aseo urbano nosotros lo hemos combatido fuertemente y hemos impedido que nos quiten dinero de forma ilegal, de forma excesiva, a través de una tasa inexistente de aseo urbano, se inventaron, por ejemplo, en Los Alias, lo de subir la alícuota del 2 por mil, que no debería haber sido nunca 2 por mil, al 8 por mil. Y luego de modificar la tabla de valores de los inmuebles del municipio. Ese es el tema de la propiedad inmobiliaria, ¿verdad? Es propiedad inmobiliaria. Te quería interrumpir allí porque he tenido muchas denuncias de nuestros amigos,
hoteleros, esa área, además un área de los hoteles de alta rotación, sobre todo del municipio de Los Alias, que está muy deprimida y Turístico. sí, bueno, alta rotación, Sí, sí. así se denomina en el sector turístico. Pero Y sí funcionan como hotel también. sí, claro, funciona Sí, sí. como hotel, por supuesto, pero son hoteles de alta rotación, están definidos así. Bueno, hay muchas quejas con relación al incremento que muchos califican de abusivo de la propiedad inmobiliaria. De esto se hizo una denuncia concreta. Yo quisiera que nos hablaras al respecto en los próximos 4 minutos que nos quedan de programa. Directamente, ellos estaban, por ejemplo, en el 2021, te tocaba pagar el equivalente, por decirlo de alguna forma, a $200 al año de propiedad inmobiliaria, que eso no es realmente un impuesto porque no cumple con los principios tributarios constitucionales. Y en el 2022 le querían cobrar $2.000, es decir, 10 veces más, pero es que en el 2023 ya le querían cobrar 20.000. Es decir, en 2 años quieres pasar a cobrar de $200 a $20.000. Es un ingreso que ni esas empresas lo producen, no lo están produciendo muchísimas empresas con grandes extensiones de terreno, con grandes extensiones de área. Es decir, ¿te acuerdas que te dije que querían cobrar el aseo urbano en base al metro cuadrado? Bueno, eso lo están pasando a la propiedad inmobiliaria para poder cobrarlo. Pero en todo caso no lo pueden cobrar tampoco porque las propiedades en sí mismas no se han revalorizado. Eso es Un lo que te iba a hotel preguntar, ¿cómo, no te cómo cuesta tasan eso? 20, 100 veces más, no te cuesta 100 veces más un hotel hoy en día que hace 3 años. En consecuencia, tú no puedes pasar de $200 equivalentes de cobro de propiedad inmobiliaria, que es algo pagable tanto para la época como para la actualidad, y pasar de repente a 20.000. $20.000 solamente por propiedad inmobiliaria excede lo que pagas por impuestos sobre la renta y en muchos de los casos excede lo que facturas al total de todo el año. Aparte de ser confiscatorio, este impuesto se convierte ya en una exacción ilegal, porque nosotros no fuimos invitados a la elaboración de ordenanza para poder cambiar esas alícuotas para ¿sabes lo que es participación ciudadana? Ni siquiera tampoco fuimos invitados para la valoración de las propiedades. La ley dice que tienes que ver cuál es el valor de la propiedad, la última propiedad similar vendida en los últimos 30 días. No hay 30 días desde que se vendió el hotel, hay más de 30 años desde que se vendió el último hotel. ¿Y cuál sería el valor de referencia para que tú puedas tratar de cobrar $20.000? En todo caso, es un dinero que no se produce, es un dinero confiscatorio y eso se denunció penalmente como una exacción ilegal. Y como exacción ilegal se está manejando ahorita, no hay ninguna rebaja que la alcaldía pueda hacer más allá que llegar al 1 por 1000 de nuevo para todas sus competencias tributarias, independientemente de lo que diga la ley de armonización tributaria, porque esta ley también está pasando por encima de las competencias tributarias originales que se les concedieron a las alcaldías para aquello de la descentralización y la autonomía presupuestaria. Ahora, las alcaldías, para la alcaldía, en este caso concreto de la alcaldía del municipio de Los Alias, compareció ante la Defensoría del Pueblo. Bueno, han habido varias visitas de la Defensoría. Yo, no, o sea, a ver, la Defensoría como tal es un ente de mediación. Sin embargo, la calificación del presunto está bastante firme, está bastante clara. En caso de que la alcaldía no llegue a una especie de acuerdo o mediación con las empresas denunciantes, hay dos opciones, ¿no? O sea, de hecho, la única opción que le queda a la Defensoría es remitir esto a la Fiscalía. Oye, esto es un proceso penal, la exacción ilegal es un delito contemplado en la ley anticorrupción. Es decir, la Defensoría actúa como mediador. Si no hay un acuerdo, entonces actúa la Fiscalía. Es una instancia de control, de mediación, de negociación, de entendimiento. Pero si no hay un entendimiento entre las partes, pues la Defensoría tiene que remitir el caso si es que reviste algún aspecto penal. Ahora, Bernardo, el tema político no está influyendo en la situación económica del momento, porque fíjate, después del 28 de julio el país se ha complicado muchísimo y la situación económica también, por supuesto. Colócate sobre el falso supuesto que la situación política haya asfixiado a las alcaldías y ahora las alcaldías vienen a asfixiarnos a nosotros, al sector privado. Eso es un endoso. Si las alcaldías tienen que cerrar, tienen que cerrar. Si no son sostenibles, no son sostenibles. ¿Cuántas empresas han cerrado? ¿Cuántos comercios tuve cerrados? ¿Cuántas Claro, pero licencias? eso atenta contra el principio de la descentralización. Bueno, está bien, pero si no es sostenible, porque la alcaldía no es un ente para hacer negocios ni es para ganar dinero. No tiene que ser rentable.
Eso es solamente una distribución de gastos, eso es como una especie de gran condominio. En el condominio tú no quieres darle ningún sueldo al presidente del condominio, o sí, tú le das el sueldo al que saca la basura, es lo que llamamos en la alcaldía una tasa. La alcaldía es una distribución de gastos con aportes. ¿Por qué nosotros no vemos esos presupuestos? ¿Dónde se están aprobando esos presupuestos? ¿Por qué la ciudadanía no participa? No hay transparencia. ¿Cuáles son las intenciones de que hayan grandísimos gastos? La opacidad en la asignación de obras. Todas esas cuestiones, tú le pides a la alcaldía, a cualquier alcaldía, le pides todos esos documentos y no te los quieren dar, te los niegan sistemáticamente hasta que tú te canses de pedirlos. Lo único que estamos Pero mira, pidiendo en Venezuela. yo estoy viendo que el alcalde se reunió con los consejeros y consejeras del Consejo Local de Planificación para aprobar la inversión del próximo año. Es correcto, una gente del Consejo Local de Planificación Pública que no tiene reunión tampoco con sus sectores. Por ejemplo, no tenemos una representación de la Cámara de Comercio desde los municipios dentro de los consejos locales de planificación. Ellos están rellenando estos puestos como si fuera una especie de cumplimiento en papel, por darle cumplimiento. Pero no es una participación ciudadana real, donde nosotros realmente podamos participar y decirle que no a ciertas cosas. No te digo ya que en el 2013, a mediados del 2013, cuando estábamos haciendo el gran proyecto de distribuidor de la redoma de Los Alias, ellos estaban haciendo por detrás la adopción de Fospuca Baruta dentro del municipio de Los Alias, y luego mágicamente cambió de Fospuca Baruta a Fospuca Los Alias, y de esto el Consejo Local nunca supo nada. En todo caso, ellos quieren al Consejo Local para que firmen y hagan la señal como que ya cumplieron con el trámite, pero no es así, no hay participación ciudadana. Y de ahí es donde salieron este montón de impuestos indebidos, mal llamados impuestos que nosotros llamamos cobros indebidos. Bien, Bernardo, de manera que este tema siempre que lo tocamos, siempre tiene mucha tela por cortar. Muchas Claro, gracias. si te cuento del municipio de Muchas gracias, pero Cristóbal es que Rojas, tengo que ir. municipio de Urdaneta, tengo para contarte de municipios de aquí. Bueno, vamos a hacer una serie. Muchas gracias, Bernardo, por haber aceptado la invitación en el día de hoy. Amigos, ha sido Bernardo Calvo, presidente de CACMI Miranda. Recuerden, esta noche a las 8 de la noche en reposición y mañana, si Dios lo permite, un nuevo Frente a Frente. Gracias, Bernardo. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.